Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Hola, profe. ¿Cómo les ha ido? Hola, profe. Yay. ¿Cómo va el descanso? Descanso. Descanso. Esta vaina es peor. Yo he trabajado más en estos días que lo que trabajo normalmente en... Y nosotros hemos hecho más trabajo que de lo normal. Horrible esta vaina. No, y esto necesita más trabajo esta vaina para hacer las clases así que como una clase normal. Pero bueno, no importa. Aquí estamos. Y hay que hacerle frente a la situación. Bueno, como ustedes ya leyeron lo de principios biológicos, pues va a ser muy sencillo hacer esta parte ahora, ¿vale? Porque casi que voy a aclararles las dudas de lo que leyeron. ¿De acuerdo? Quitar esto de acá. Sí, profe. Ya, se fue. Listo. Entonces, muy importante cuando uno empieza a mirar todo el tema de los principios biológicos es ponerse a pensar qué pasa cuando uno está haciendo una preparación dental. Uno generalmente coge la fresa y empieza a darle con la fresa, pero no está muy preocupado de lo que está pasando ahí con el diente. Ahí me quiero ver y no me veo. ¿Cómo me veo? Ah, ya, ahí me veo. Ya, ahí me veo. Entonces, súper importante eso, ¿vale? Entonces, nosotros estamos o sea, cogemos con la fresa, pam, 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 pero no pensamos más allá de lo que pasa. Miren que dentro de muchas de las cosas que leyeron ahora, hablaba de el calor friccional y lo que le pasaba a la pulpa cuando se hacían las preparaciones para las cavidades. ¿Se acuerdan de los momentos en los que nos pasó que la fresa se quemó o que el diente se quemó? Bueno, entonces eso va relacionado con el calor friccional. Entonces, miren, importantísimo, cuando uno corta esmalte, y si ustedes ven un corte histológico del esmalte, pues el esmalte está muy mineralizado, no tiene realmente ninguna reacción biológica porque es básicamente una piedra que está ahí metida protegiendo la estructura interna del diente. Entonces, muy importante es que el esmalte nunca tiene posibilidad biológica de regenerarse, diferente a lo que pasa con la pulpa y con la dentina, ¿vale? Entonces, cuando me puse a montar la clase, me puse a mirar, bueno, ¿qué pasa entonces basado en lo que estaba en el libro con las fresas de diamante? Y me encontré un artículo muy interesante que está publicado en la revista Universitas Odontológica, donde midieron la durabilidad de las fresas de diamante después de realizar unos desgastes en dientes naturales. Y las imágenes son súper interesantes porque miren acá las fresas antes de empezar a ser desgastadas. Miren las fresas cómo están en su integridad total, se ven los prismas de diamante muy bien configurados, muy bien organizados, pero después de haber sido utilizadas 5 veces, miren cómo empieza a cambiar, especialmente miren acá en esta Swiss Tech. ¿Ven cómo cambia la configuración de la fresa? Eso quiere decir que la fresa ha perdido su capacidad de corte per se y ya lo que está haciendo no es cortar, sino lo que está haciendo es un desgaste no muy parejo y uniforme, generando calor en la superficie del diente. Entonces, esto es supremamente importante porque el diente, la única forma que tiene de decir que tiene sensibilidad o no tiene sensibilidad es generando dolor. Profe, no se le escucha bien. ¿En qué parte me quedé? ¿Ahí se escucha mejor? ¿Está mejor el audio ahí o no? Sí. Listo. No puedo admitir, Steven. Bueno, entonces me devuelvo acá. ¿Me devuelvo acá desde las fresas? ¿Está bien ahí? Sí. Sí, profe. Listo. Entonces, miren lo que les decía,
El artículo es muy interesante porque nos deja ver qué es lo que le pasa a las fresas cuando empezamos a hacer los desgastes dentales. Entonces, miren acá cómo está la configuración de los prismas de diamante dentro de las fresas. Los prismas están bien organizados, bien estructurados, y después de 5 usos, miren acá en la de abajo, la segunda de izquierda a derecha, cómo ya la punta de la fresa está totalmente desgastada, o sea que ya la superficie no es tan eficiente para cortar, es muy eficiente para calentar, porque lo que genera es más fricción que corte. Entonces, todo esto nos genera problemas en el diente, porque el diente la única opción que tiene es, o lo único que sabe hacer es expresar dolor, ¿ya? No hay Profe, otra pero manera. entonces tendríamos que cambiar las fresas cada 5 veces de uso. Idealmente, sí. Idealmente, sí. La realidad es que esto no pasa así. Digamos, generalmente, ¿dónde es más crítico? Cuando uno va a hacer preparaciones para prótesis fija. Entonces, en teoría, uno debería comprar un kit de fresas para el paciente. ¿Ya? Pepito Pérez me pagó para hacerle 10 coronas. Yo compro un kit de fresas para Pepito y ese kit de fresas solamente lo utilizo con Pepito. Luego llegó Emiro. Emiro, entonces le cojo un kit de fresas para Emiro. Idealmente debería hacerlo de esa manera, pero la realidad es que igual no se hace mucho, pero debería ser así. Ahora, casi que una fresa que se usa es una fresa que se bota. Entonces, miren, muy importante lo que les decía, que el esmalte no es capaz de regenerarse, ¿vale? Y miren esta imagen que también es muy interesante y nos deja ver los prismas del esmalte que se ven con esa forma de cerradura que tiene característico el esmalte. Este es un artículo también súper viejo que me encontré, súper chévere para leer. Por ahí lo tengo, se los voy a enviar. Entonces, ojo con eso, el esmalte no es capaz de regenerarse. Entonces, eso es muy importante porque cuando uno va a tratar de arreglar algo, tiene que dañar el diente para poder reparar. Entonces, eso es muy importante. Lo que le quitemos al paciente, nadie se lo va a poder devolver. Entonces, por eso hay que hacer preparaciones lo más conservadoras posibles, no ponerse a exagerar con los desgastes, todo lo más suave posible. Entonces, miren este artículo que escribió Brown en el 78. Y este artículo habla justamente de cómo se distribuye la temperatura cuando yo estoy haciendo una preparación dental. Esto responde a lo que en el libro decía como calor friccional. Entonces, miren cómo a medida que yo aumento la velocidad digamos, cuando aumento la revolución en la fresa y no tengo buena irrigación, aumento la temperatura en el diente. Y cuando yo aumento la temperatura en el diente, yo empiezo a irme cada vez más hacia toda la dentina y la pulpa del diente. Esto es lo que nos está pasando en el laboratorio, que como no tenemos refrigeración, cuando estamos haciendo la preparación y nos vamos allá súper duro, quemamos la fresa. ¿Qué les ha pasado a ustedes? Me ha pasado a mí, ya se nos rompieron fresas, todos esos productos del exceso de temperatura. Ya yo debo como 5 fresas y no sé a quién. Igual me voy a hacer el loco para no pagarlas. Entonces, súper importante, que es lo que no podemos tener en el laboratorio, desafortunadamente, que sería lo ideal, poder tener una muy buena refrigeración acuosa en la pieza de alta para hacer las preparaciones de los dientes. Acuérdense, todos los que tuvieron problemas cuando hacían las preparaciones, que les quedaba todo supremamente rayado. ¿Qué les digo yo siempre? Pausado. ¿Se acuerdan que es como pincelando, 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 pincelando? Es exactamente igual en el diente y es lo que justamente dice esta diapositiva. El corte del esmalte debe realizarse pausadamente. Entonces, ojo siempre con la refrigeración. Hay que mantener las piezas muy limpias, que las toberas, o sea, los lugares donde está toda la salida de agua de las piezas esté limpia. Entonces hay que aceitarlo constantemente. Nosotros que trabajamos en el laboratorio sin agua, pues tenemos que estar poniendo el aceite con mayor rigurosidad.
eliminar todos esos detritos, todo ese polvillo blanco que nos queda ahí que nos queda siempre en la pieza, pues hay que eliminarlo. Reducir pues la temperatura obviamente con la irrigación, siempre que haya irrigación. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que la pieza tenga la mayor cantidad de toberas de agua posible. Generalmente nos venden las piezas, o las más económicas son las que tienen una sola tobera. Hay unas que tienen 3 toberas. La mayoría de ustedes creo que tienen piezas con 3 toberas. Entonces, entre más irrigación tengamos, mucho mejor. Otra cosa súper importante también para tener en cuenta cuando uno hace preparaciones dentales es la dirección de los prismas del esmalte. Acuérdense que los prismas del esmalte siempre están perpendiculares a la superficie del esmalte por cada lugar del diente. Entonces, si yo estoy mirando el diente por vestibular o por palatino, los prismas del esmalte van a estar perpendiculares en esa zona. En oclusal, exactamente igual, perpendiculares en esa zona. ¿Por qué es importante tener en cuenta la dirección de los prismas del esmalte? Acuérdense del ángulo cabo superficial, ese desgaste que le hacemos al final a la preparación para que la restauración no vaya a caer en un filo completo de esmalte, sino que la restauración caiga encima del esmalte sobre los prismas para que no se vaya a fracturar el esmalte en esa zona. Si yo dejo los prismas o esa zona de esmalte muy aguda, voy a fracturar los prismas con muchísima facilidad. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, siempre van a estar los prismas de forma perpendicular hacia Siempre, cualquier dirección. sí, hacia cualquier dirección. Míralo acá, mírenlo acá en esta imagen. Miren oclusal cómo se ven los prismas, miren en vestibular y palatino cómo están los prismas, siempre están perpendiculares. Entonces, ¿cuáles son los lugares más críticos de los prismas del esmalte? Estas zonas o estas aristas externas en las cúspides son las zonas más complejas porque no es perpendicular, pero es como diagonal, ¿ya? Entonces, ojo con esa parte ahí. Ya salimos del esmalte, ya sabemos que el esmalte no se regenera, que no puede hacer absolutamente nada. Entonces, ya preparamos el esmalte. ¡Pan! Llegamos a la dentina. Como el esmalte no es un tejido tan mineralizado, es mucho más lábil. La dentina es mucho más lábil que el esmalte, no es mineralizado como el esmalte, pues es mucho más sencillo cortarlo y ahí no va a haber tantos prismas que se van a desprender. Estas imágenes que ustedes ven al fondo, esto es una dentina expuesta después de haber sido grabada y esto que está acá a la derecha es un corte histológico de esmalte y dentina antes de hacer unos desgastes sobre esos dientes. Entonces, ¿cuáles son las reacciones biológicas que van a pasar en el complejo dentino-pulpar cuando hacemos la preparación de la cavidad? Lo más importante, una cosa es trabajar en esmalte. Ya sabemos que el esmalte es altamente mineralizado, de hecho es casi que un tejido amorfo, tiene muy poca sensibilidad, de hecho no tiene terminaciones nerviosas, pero diferente cuando llegamos a todo el complejo dentino-pulpar, porque el complejo dentino-pulpar sí es un tejido vivo que es muy sensible y es demasiado lábil. ¿Recuerdan ustedes, no sé si ustedes, si ya ven haber visto histología, dónde terminan las prolongaciones citoplasmáticas del odontoblasto? ¿Sí se acuerdan en dónde están? ¿Se murieron ya? ¿Dónde terminan los odontoblastos? ¿Se acuerdan de eso? En la pulpa, ¿no? Arrancan en la pulpa. En el esmalte. Llegando al esmalte no, con los ameloblastos. Exactamente, en la dentina, ¿ya? ¿Ok? Realmente las prolongaciones citoplasmáticas del odontoblasto terminan en la dentina, porque a un paciente le da sensibilidad en los cuellos de los dientes cuando se rompe el esmalte. ¿Qué se expone ahí? Túbulo.
El túbulo dentinal. ¿Y el túbulo dentinal qué tiene? La prolongación citoplasmática del odontoblasto. O sea, esto que está aquí amarillito, metido dentro de la dentina, es lo que genera la sensibilidad al paciente. Por eso les digo que es un tejido vivo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos ya las preparaciones sobre dentina. ¿Qué acostumbro yo a hacer, por ejemplo, con mis pacientes? Generalmente siempre el paciente llega con dolor, ¿no? Cuando yo veo las cavidades que están muy profundas, yo evito anestesiar al paciente. ¿Por qué evito anestesiar al paciente? Y acuérdense de la pregunta del taller. La primera pregunta de era como el procedimiento del protocolo que teníamos que hacer cuando la dentina, el espacio entre la dentina y la pulpa o el espesor de dentina era menor a 0.5 milímetros. ¿Se acuerdan de esa pregunta? Sí, señor. Entonces, Sí, señor. Sí, ¿qué hago yo con mis pacientes? Yo no anestesio al paciente. Uno, porque necesito que le duela. Es muy cruel con el paciente, pero cuando al paciente le duele, me está indicando que estoy muy cerca de esta zona o de este complejo dentino pulpar. Entonces, por eso necesito que le duela y por eso evito anestesiarlo. Lo que les digo, eso es muy cruel con el paciente, pero hay que explicarle al paciente por qué. Si yo llegase a anestesiar al paciente, yo voy a barrer completamente con la fresa y seguramente voy a llegar directamente a la pulpa, voy a hacer una microexposición pulpar o voy a quedar ahí muy cerquita y voy a generar una lesión sobre la pulpa que al final se va a convertir en una pulpitis, en una necrosis. Entonces, por eso evito anestesiar al paciente, porque como tengo un tejido vivo, ese tejido vivo es capaz de indicarme a mí qué está pasando con él, ¿vale? Entonces, eso lo hago yo en mi consulta regular. Ya ustedes irán viendo qué les funciona y qué no les funciona para eso. Entonces, miren que acá estaban todos los 5 factores que la mayoría enunciaron como esos factores que influían en la respuesta pulpar, que fue la manera en la que respondieron la pregunta, que igual influye, pero faltó como darle un poquitico más de profundidad a eso y voy a tratar de darles una visión un poquitico diferente. Entonces, uno de los factores que influye muchísimo, pues obviamente es el espesor de la dentina. Entre más delgada sea la dentina, pues obviamente más posibilidad voy a poder estar de llegar a afectar la pulpa o las prolongaciones de la pulpa en esa zona. Entonces, miren este diente, por ejemplo, toda esta zona de dentina que está totalmente oscura. Esto se llama una dentina terciaria o dentina reparativa. Y miren el espacio que yo tengo entre la pared pulpar y la lesión que se ha formado. Miren que es un espacio bastante amplio en el cual yo podría trabajar tranquilamente sin esperar que llegase a pasar algo. Pero, ¿qué pasaría si la situación fuera diferente como en este caso? ¿Qué creen ustedes que va a pasar si yo meto la fresa acá al fondo de esta cavidad? ¿Qué creen que va a pasar? Una exposición. Exposición pulpar, exactamente. ¿Creen ustedes o consideran que hay alguna? Miren que este diente responde a la pregunta de los 0.5 milímetros. ¿Ustedes creen que este diente tiene chance de ser tratado sin realizar tratamiento de conducto o creen que la única manera de realizar un tratamiento de conducto? Yo creo que hay que hacer un tratamiento con... Tratamiento de conducto, profe, porque dice que son 5 milímetros y ahí no alcanzan, apenas hay 2. Bueno, hay una cosa o una técnica para hacer tratamiento de dientes que se utiliza mucho en odontopediatría y yo la utilizo muchísimo en estos casos. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me siento a evaluar y digo, bueno, señor paciente, dígame qué le pasa. Entonces el paciente me dice la clínica, mire, es que me duele con cosas frías, con cosas calientes, pero el estímulo llega, inmediatamente cesa, el dolor se va. Listo. Eso me da una indicación de cómo es la pulpitis. Si el paciente me dice, mira, es que el dolor llega, se mantiene, dura 20 minutos, ahí no hay nada que hacer, ya es una pulpitis irreversible que no se puede tratar, hay que hacer tratamiento de conducto. En el caso contrario, yo hago una apertura de la cavidad acá, yo abro la cavidad
y lo que hago en el fondo de la cavidad es o remuevo muy suavemente con una fresa que no esté nueva, sino que esté desgastada para que no corte tanto en la base, o con una cucharilla suavemente hago la remoción de la lesión de caries que está ahí, pero no remuevo completamente, no remuevo completamente la lesión de caries, dejo un poco de lesión en el fondo y coloco un ionómero de vidrio. ¿Se acuerdan de los ionómeros de vidrio, de lo que hacen ellos en el tiempo? Sí, Que liberan flúor. Ellos liberan flúor durante 6 meses. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, puedo colocar un ionómero de vidrio que busco que libere flúor aquí en el fondo de esta cavidad, o sea, acá en el fondo. ¿Ustedes ven el cursor ahí? Sí. Sí. Sí, listo. Igual, sí. Entonces, en el fondo de la cavidad, yo estoy colocando ese ionómero, o puedo colocar un hidróxido de calcio. ¿Y qué es lo que busco yo? Que esa fluorización o esa irritación que genera el hidróxido de calcio a la pulpa me obligue a que ese diente solo per se sea capaz de remineralizarse. O sea, que él pueda generar dentina reparativa. Si yo como clínico logro eso, voy a hacer que ese paciente no tenga un tratamiento de conducto de pronto hoy, lo va a tener en 5 años, en 6 años, en 10 años tal vez, o nunca lo va a tener. Pero estoy siendo capaz de entender cómo los materiales o los biomateriales de uso odontológico me pueden ayudar para generar una respuesta dentinal y pulpar en esa situación y evitarle al paciente un tratamiento de conducto. Entonces, ven cómo yo puedo hacer otras cosas, no solamente pienso de un tratamiento de conducto, sino agoto otras alternativas para hacer eso. ¿Cuál es el procedimiento ideal cuando tengo un espesor de dentina de 0.5 milímetros? Remineralizar o generar dentina reparativa. ¿Ven? Eso es lo que idealmente tengo que hacer en ese caso. Entonces, ¿qué otro factor viene? La capacidad de la reacción pulpar. Esto apunta justamente a lo que les estoy explicando. Si yo logro remineralizar, logro estimular la pulpa para que se irrite y forme dentina reparativa, ahí estoy perfecto. Eso es lo que estoy buscando, que se forme una capa de dentina reparativa. ¿Qué característica tiene la dentina reparativa? Miren que la dentina normal tiene muchos túbulos, o sea, es muy abierta. La dentina reparativa es totalmente cerrada, totalmente obliterada. Entonces, cuando ustedes abren un diente y tiene dentina reparativa, ustedes ven que la dentina es café, supremamente café, muy oscura. Eso es dentina reparativa cuando abran un diente. Lo otro que yo debo tener en cuenta es el calor friccional. Acuérdense y devuélvanse al artículo que les mostré atrás, cómo a medida que la temperatura aumenta, el calor llega mucho más cerca a la pulpa. Entonces, miren que el problema es que todos esos instrumentos rotatorios generan mucha energía y la única forma en la que pueden disipar la energía es en forma de calor. Entonces, ahí es donde está el tema y por eso es que debo tener una muy buena irrigación sobre los tejidos. ¿Qué pasa también cuando se aumenta la temperatura o en exceso la temperatura de las piezas y no hay buena irrigación? Que la dentina se quema, ¿ya? O se deseca la dentina. Cuando la dentina se quema, se rompen todas las proteínas que están ahí en la superficie de la dentina y hay una evaporación completa del contenido de los líquidos que están dentro de los túbulos dentinales. Eso después se traduce en una necrosis pulpar, una pulpitis, hasta terminar en una futura necrosis. Entonces, miren este estudio que hicieron unos odontólogos de la Universidad del Valle. Entonces, esta imagen, que es una microscopía electrónica de barrido, nos muestra cómo están las fibras de colágeno en la dentina antes de que el diente sea sometido a altas temperaturas. Ellos hicieron acá una prueba utilizando 5 temperaturas diferentes. Y miren lo que pasa con la dentina cuando es sometida a 1000 grados centígrados.
Miren cómo estaba todo el colágeno, las fibras de colágeno antes de ser sometidos a calor y miren cómo quedan las fibras de colágeno al ser sometidas a calor. Entonces, toda esta destrucción o esa desecación de la dentina se traduce al final para el paciente en una necrosis pulpar. ¿Listo? Entonces, ¿qué le ha pasado a los dientes que hemos quemado? ¿Qué le ha pasado a los dientes que hemos quemado en el laboratorio? Que tienen necrosis pulpar. ¿Sí o no? Todos están muertos. Ojo con esta parte, también es súper importante. La presión que yo genero sobre la dentina. Toda la presión que yo genero sobre la dentina, como yo tengo prolongaciones de los odontoblastos en esa zona, toda la presión que yo genere sobre ella me puede alterar toda la parte celular alrededor de la pulpa. Entonces, por eso es que yo les insisto mucho en el laboratorio, pincelado, como si estuviera tocando, tocado, sin generar sobrepresión en el diente, para evitar que vayamos a tener complicaciones a nivel pulpar en el diente. Todo esto al final se traduce en que el paciente no tenga una pulpitis, una necrosis, ese tipo de patologías pulpares que nos pueden llevar a un tratamiento de conducto. ¿Vale? Ustedes esto sí lo vieron con detalle, cómo se clasifican las lesiones, que eran leves, moderadas y graves. No me voy a detener mucho ahí. Ahí. Y se acabó. Ah, sí, se acabó. No me voy a enfocar mucho en lo que venía más adelante, que fue lo que ustedes revisaron. ¿De dónde saco mi video? Auxilio, ayuda. Ya, bueno, ahí medio me veo. No me voy a detener mucho en lo que pasa en las lesiones, lo que pasa cuando utilizamos si la pieza de alta o la pieza de baja. Eso realmente es más un tema de cultura general para nosotros, saber cómo es el comportamiento de las lesiones. Lo que me interesa acá es que entiendan cómo debemos hacer las preparaciones cavitarias para evitar generar una lesión a largo, mediano o corto plazo para el paciente. Siempre la idea es que hagamos restauraciones y que el paciente no tenga que reconsultar porque tiene dolor. Entonces, que hagamos las restauraciones lo más adecuadas y lo más óptimas posibles. ¿Vale? ¿Qué preguntas tienen por acá? ¿O les quedó todo súper claro? ¿Así de bien explico? Bueno, para subir las diapositivas. Sí, igual les voy a mandar el video y les mando las diapositivas por correo. Una pregunta que les quería hacer, como nosotros tenemos normalmente clase lunes, miércoles y jueves, de acuerdo a lo que tienen con las otras materias, ¿qué día hacemos los encuentros teóricos? Porque la práctica después vamos a tener que ver cómo la vamos a recuperar. Igual yo voy a empezar a hacerles unos videos de todo lo que vamos a hacer, como adelantando en la parte práctica ya de cómo vamos a hacer las restauraciones, qué vamos a hacer, diferentes técnicas para restaurar, para que las vayan viendo y ya cuando lleguemos al laboratorio pues sea como un poco más rápido y más fácil hacer como el avance y no nos tengamos que detener mucho a explicar eso, ¿vale? Voy a ponerme a eso también para acelerar un poquitico el proceso. Entonces díganme qué día les acomoda mejor que hagamos la clase, si lunes, miércoles o jueves. O se Yo ponen de digo acuerdo. yo digo que siga haciendo los miércoles a esta hora. Yo también. ¿Todos de acuerdo? Yo también. Listo. Y Entonces dejamos miércoles Bueno, a las 2:30. Tengo una pregunta. Pregunta. yo también. O sea, usted sabe que en las pistas de alta velocidad y de baja velocidad, ahí o sea, en lo que salía aparecían unos instrumentos cortantes sobre el número de las fresas y eso.
o sea, simplemente se trabajan con esas fresas que salieron en el libro o se pueden trabajar con otras. Porque si no estoy mal, salieron las de tuxteno y las de piedra diamantada. Mira, o sea, las de tuxteno son las fresas de carburo, ¿ya? Esas fresas son unas fresas que son multihojas. Normalmente se utilizan en odontopediatría, esas multihojas se utilizan más es para pulir, más que para cortar, ¿ya? Las de diamante son más eficientes para cortar. Las de piedra, ¿cuál era la otra que me decías? La piedra de... Piedra diamantada. Las de piedra diamantada son las que utilizamos ahora, las que estamos utilizando. O sea, realmente, miren, en esto hay mil cantidad de fresas de diferentes materiales, más caras, más baratas, chinas, gringas. Uno tiene que aprender a trabajar con lo que a uno le acomoda más para trabajar, ¿ya? A uno le pueden vender un kit de 20 fresas y le dicen que ese es el paso a paso para hacer un poco de maravillas, pero si a mí de ese kit me sirven 2 y yo con eso hago las cosas bien, no hay problema. Lo importante es que sean fresas de diamante o fresas de carburo tuxteno, ¿ya? Lo que quieran utilizar. No hay mucho problema con eso. O sea, no se afanen que si el libro dice que hay 1000 fresas, puede ser una redonda y con eso hacen maravillas. Pero eso depende de cómo cada uno es capaz de utilizar las cosas que tiene ahí para trabajar. ¿Vale? Entonces tampoco se pongan como con mucho detalle, que es que en el libro dice que es que el vendedor me dijo que estas eran mejores. Entonces tampoco se enreden mucho con eso. Listo, bro. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Pregunta. Si es rentable hacer un cambio de fresas después de cada ciclo. Realmente sí. O sea, piensa que... ¿En qué quieres pensarlo? ¿En operatoria? ¿En prótesis fija? En operatoria. En operatoria, hablemos de una clase 1. ¿Ya? Una clase 1. Bueno, en mi consultorio, una cavidad clase 1, yo cobro 150,000 pesos por una sola restauración. Si tú le metes ahí, la fresa vale 5,000. En resina te gastas 10,000. La tela de caucho vale 5,000, o sea, te gastaste 20,000 pesos. Te quedan 130. Bueno, más el tiempo de sillón, ponle que te queden 100,000 pesos y te gastaste 50. Tú puedes comprar fácilmente una fresa por cada paciente. ¿Ves? Y puedes desechar la fresa a cada paciente. O sea, realmente es muy rentable, es muy rentable. Cobrando lo que se debe cobrar. Si tú estás en el hipódromo y cobras 50 o 40 por una restauración, pues bueno, yo ahí ya lo pienso y de pronto utilizo una fresa 10 veces. Saluda. Saluda ahí. Y hola. Y hola. Hola. Y chao. Chao. Hola. Despídase. Chao. Listo. Vaya. Ya. Chao. Papá. Ahí voy. Ahí están las maravillas del teletrabajo. Ya voy. Entonces lo que les digo, si ustedes lo miran desde ese punto de vista, pues la rentabilidad depende de cuánto cobres tú, ¿ves? Y el tema siempre es cobrar lo que hay que cobrar, ¿ya? No cobrar barato porque sí, hay que cobrar lo que es. Y una restauración bien hecha vale plata. ¿Qué otra pregunta? ¿No más preguntas? Profe, ¿cómo se va a hacer con las notas y eso? Pues vamos a tener que hacer... la verdad, no estoy 100% seguro. O sea, vamos a tener que hacer un examen teórico. Tendremos que hacerlo virtual, de ahí saldrá una nota. Y las notas prácticas después miramos dónde las metemos porque no sé dónde meterlas. Profe, pero sería bueno que siguiera haciendo los talleres como para tener más notas. De hecho, sí, o sea, lo de los talleres lo va a seguir haciendo porque eso igual, esos son notas ahí que sirven
y eso amortigua. O sea, de pronto si no Porque podemos antes sacar una nota teníamos la práctica, práctica, porque antes teníamos la práctica, pero ahora sin la práctica no cubren los talleres. yo ahora le subo otro taller y vamos haciendo talleres y miramos dónde metemos después esa nota. Yo voy, o sea, yo tengo ya en una planilla, estoy registrando las notas. Luego miramos dónde metemos la nota, ¿vale? Si la metemos como práctica o hacemos alguna vaina o no hacemos examen, no sé. Ahí miramos qué nos inventamos. RR, profe. Vale. Pero algo hacemos ahí con eso. No se afanen por las notas que igual ustedes van bien, entonces no es tan grave. Bueno, profe. ¿Vale? Listo, profe. Cualquier duda, me escriben, bueno, todos tienen el número del celular, me escriben cualquier cosa y me avisan. ¿Listo? Ok, Cuídense, Bueno, descansen, chao, profe. pásenla bien, chao, chao. 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 Dile chao. No joda.